La noche caía sobre la ciudad como un manto de terciopelo, con el aroma salado del mar colándose por las ventanas entreabiertas del pequeño apartamento de Isabela Torres. El sonido de las olas, rompiendo contra el malecón, se mezclaba con el zumbido suave de su lápiz deslizándose sobre el papel, trazando líneas precisas en el boceto de un edificio que parecía soñar con tocar el cielo. Isabela, con el cabello castaño recogido en un moño desordenado, fruncía el ceño mientras sus manos danzaban sobre el papel. Había algo en esas líneas, en esa estructura, que le hablaba de libertad, de un futuro que ella misma estaba construyendo, ladrillo a ladrillo, lejos de las sombras de su pasado. Tenía 29 años, pero sus ojos color avellana cargaban una historia más larga, una que nadie en esa ciudad costera conocía del todo. Creció viendo a su madre, una mujer de risa fácil y corazón roto, desmoronarse bajo las promesas vacías de un hombre rico que la abandonó. «Nunca dependas de nadie, Isabela», le decía su madre mientras cepillaba su cabello de niña, el aroma a lavanda de su perfume llenando el aire. Esa lección se había grabado en su alma como un tatuaje invisible, y ahora, siendo una arquitecta talentosa, Isabela vivía para sus propios sueños, no para los de otro. Esa noche, sin embargo, algo la inquietaba. Sobre su mesa de trabajo, junto a los planos, descansaba una carta arrugada que había encontrado en el buzón. No tenía remitente, solo su nombre escrito en una caligrafía elegante y desconocida. «Isabela, hay verdades que no puedes seguir ignorando», decía en tinta negra. Sus dedos temblaron al tocarla de nuevo, como si el papel pudiera susurrarle algo más. ¿Quién la había enviado? ¿Qué verdades? El eco de su infancia, de las promesas rotas de su padre, resonó en su pecho, pero lo apartó con un suspiro. No tenía tiempo para fantasmas. El timbre de su apartamento la sacó de sus pensamientos. Era tarde, casi las 10, y no esperaba a nadie. Al abrir la puerta, el aire se le atoró en la garganta. Frente a ella estaba Alejandro Salvatierra, el magnata hotelero cuya reputación lo precedía como una tormenta. Alto, con el cabello oscuro perfectamente peinado y un traje negro que parecía costar más que todo su apartamento, Alejandro la miraba con unos ojos verdes que parecían atravesarla. Había algo en su postura, en la forma en que inclinaba la cabeza, que exudaba control, como si el mundo entero girara a su alrededor. «Señorita Torres», dijo con una voz profunda, casi aterciopelada, que hizo que el aire se sintiera más pesado. «Espero no interrumpir. Quería discutir un proyecto personalmente». Isabela parpadeó, sorprendida. Había rechazado su invitación a un desayuno de negocios la semana pasada, cuando su asistente la llamó para ofrecerle un contrato de renovación para uno de los hoteles más antiguos de los Salvatierra. No le interesaban los juegos de poder de los ricos, y Alejandro, con su aire de rey intocable, le recordaba demasiado a las historias que su madre le contaba. Pero allí estaba él, en su puerta, con una carpeta en la mano y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No estoy segura de que sea el mejor momento», respondió ella, cruzando los brazos. El aroma de su colonia, una mezcla de cuero y cítricos, invadió su espacio, y por un instante sus miradas se encontraron. Fue como si el tiempo se detuviera, como si el universo contuviera la respiración. Sus ojos verdes eran un abismo, y aunque Isabela quiso apartar la mirada, algo en ellos la atrapó, como si él pudiera ver las grietas que ella escondía también. «No le tomaré mucho tiempo», insistió Alejandro, dando un paso más cerca. Sus dedos rozaron el marco de la puerta, un gesto casual que hizo que el corazón de Isabela diera un vuelco. «Es un proyecto especial. El Hotel Aurora, mi legado familiar. Quiero que usted lo rediseñe». El Hotel Aurora. Isabela lo conocía bien. Un edificio majestuoso, pero olvidado, con paredes que parecían susurrar historias de amores perdidos
y promesas rotas. Era el tipo de desafío que la hacía vibrar, pero también sabía que trabajar con Alejandro significaba entrar en su mundo, un lugar donde el control lo era todo. Y ella no estaba dispuesta a ceder el suyo. «Lo pensaré», dijo, con un tono más frío de lo que pretendía. «Envíeme los detalles por correo». Alejandro inclinó la cabeza, como si aceptara su desafío, pero había un brillo en sus ojos, una chispa de algo peligroso y fascinante. «Lo haré». Pero Isabela hizo una pausa, y su nombre en sus labios sonó como una caricia. «No me gusta que me digan que no». Ella sintió un escalofrío, no de miedo, sino de algo más profundo, algo que no quería nombrar. Cerró la puerta con un clic suave, pero el eco de su presencia se quedó en el aire, como el perfume que aún flotaba. Apoyó la espalda contra la madera, su corazón latiendo con fuerza. ¿Quién era ese hombre realmente? Y, más importante aún, ¿qué quería de ella? Sobre la mesa, la carta sin remitente parecía mirarla, como si supiera algo que ella aún no entendía. La tomó de nuevo, y esta vez, al abrirla, notó una línea que había pasado por alto. El pasado siempre vuelve, Isabela, incluso el que no conoces. La ciudad seguía respirando afuera, con el rumor del mar y las luces parpadeantes, pero en ese momento, Isabela sintió que algo más grande estaba por comenzar, algo que la cambiaría para siempre. Si estás tan intrigada como yo por el secreto que esa carta esconde, suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Esta historia apenas comienza, y créeme, lo que viene te va a dejar sin aliento. El aroma salado del mar aún flotaba en el apartamento de Isabela, pero ahora se mezclaba con el recuerdo persistente de la colonia de Alejandro. Ese toque de cuero y cítricos que parecía haberse adherido a las paredes. La carta sin remitente seguía sobre la mesa, sus palabras como un eco inquietante. El pasado siempre vuelve, Isabela, incluso el que no conoces. Ella la miró fijamente, con el corazón latiendo como si intentara descifrar un código. Pero no había tiempo para enigmas. El timbre había sonado hacía apenas unos minutos, y la presencia de Alejandro Salvatierra aún resonaba en su piel como una corriente eléctrica. Isabela se dejó caer en el sillón, con el boceto del Hotel Aurora olvidado sobre su escritorio. La idea de trabajar en ese proyecto la atraía como una llama, pero también la llenaba de recelo. ¿Por qué Alejandro, un hombre que podía tener a cualquier arquitecto del mundo, insistía en ella? ¿Y por qué su mirada la había hecho sentir tan expuesta, como si él pudiera ver las cicatrices que ella escondía bajo su armadura de independencia? Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Isabela, abre. Traje vino y mi intuición me dice que necesitas desahogarte», gritó Clara, su mejor amiga, desde el pasillo. El sonido de su voz era como un rayo de sol en medio de la tormenta que se arremolinaba en su mente. Isabela sonrió a pesar de sí misma y abrió la puerta. Clara entró como un torbellino, con su melena rizada y un vestido rojo que parecía gritar vida. En una mano llevaba una botella de tinto y en la otra una caja de chocolates. «¿Qué pasó? Tienes cara de quien vio un fantasma», dijo Clara, dejando sus tesoros sobre la mesa y lanzándose al sillón con la familiaridad de quien conoce cada rincón de ese apartamento. Sus ojos cayeron sobre la carta. ¿Y esto? ¿Un admirador secreto? ¿O es que al fin te decidiste a escribirle a ese tal Alejandro? Isabela se tensó. «No es un admirador secreto». «Y no menciones a Alejandro», respondió, más cortante de lo que pretendía. Clara alzó una ceja, pero no insistió. En cambio, sirvió 2 copas de vino, el líquido carmesí brillando bajo la luz tenue de la lámpara. El aroma afrutado llenó el aire y por un momento Isabela se permitió relajarse. «Está bien, no diré nada. Por ahora», dijo Clara, guiñándole un ojo. «Pero cuéntame, ¿qué te tiene así?
No es solo esa carta, ¿verdad? Isabela tomó un sorbo de vino, el sabor cálido deslizándose por su garganta. No quería hablar de Alejandro. No quería admitir cómo su presencia la había desestabilizado. Pero la carta, eso era algo que no podía ignorar. Le contó a Clara sobre el mensaje, sobre las palabras crípticas y la caligrafía elegante. Mientras hablaba, sus dedos jugaban con el borde de la copa, como si buscaran anclarse a algo real. «Eso suena a alguien que sabe algo de ti», dijo Clara frunciendo el ceño. «O que quiere hacerte creer que sabe. ¿Tienes idea de quién podría ser?» Isabela negó con la cabeza. Su mente volvió a su infancia, a las noches en que su madre lloraba en silencio, pensando que ella no la escuchaba. Recordó el día en que su padre se fue, dejando solo una nota que su madre quemó antes de que ella pudiera leerla. «No sé, Clara, pero algo me dice que no es una broma». El sonido de su teléfono vibró sobre la mesa, rompiendo el momento. Un correo electrónico. Isabela lo abrió, y su respiración se detuvo. Era de Alejandro. El mensaje era breve, casi formal, pero había algo en su tono que la hizo estremecerse. «Señorita Torres, adjunto los detalles del proyecto del Hotel Aurora. Espero su respuesta antes del viernes. No me decepcione». Junto al correo había un archivo con planos, fotos del hotel en su época dorada y una nota escrita a mano escaneada. «Este hotel es mi pasado. Quiero que usted le dé un futuro». Isabela dejó el teléfono, su corazón acelerado. ¿Por qué sentía que esas palabras escondían más de lo que decían? Clara, que había estado mirando por encima de su hombro, soltó un silbido. «Vaya, este hombre no pierde el tiempo. ¿Vas a aceptar?» «No lo sé», murmuró Isabela, pero en el fondo, una parte de ella ya estaba imaginando las columnas restauradas de la aurora, los vitrales brillando bajo el sol, las historias que esas paredes podrían contar. Y, aunque no quería admitirlo, también imaginaba los ojos de Alejandro intensos y desafiantes, observándola mientras trabajaban juntos. La noche avanzó, y Clara se fue tras llenar el apartamento de risas y consejos que Isabela no estaba segura de querer seguir. Cuando se quedó sola, decidió abrir el archivo del proyecto. Las fotos del Hotel Aurora eran un viaje en el tiempo, salones con lámparas de araña, jardines llenos de rosas, y una imagen en particular que la hizo detenerse. Era una foto en blanco y negro de una mujer joven, con un vestido largo y una sonrisa triste, de pie frente al hotel. En la esquina de la imagen, una inscripción a mano. Elvira, 1985. El nombre le resultó vagamente familiar, pero no pudo ubicarlo. Guardó la foto en su mente y siguió revisando los planos. Entre las páginas, encontró algo que no esperaba. Un pequeño sobre, idéntico al de la carta misteriosa. Temblando, lo abrió. Dentro había una sola línea. «Pregúntale a Alejandro por su madre». El corazón de Isabela se detuvo. La habitación se sintió más fría, el sonido del mar más lejano. ¿Quién estaba jugando con ella? ¿Y qué tenía que ver la madre de Alejandro con todo esto? La carta parecía arder en sus manos, y por un instante sintió que el pasado, su pasado, el de Alejandro, el de esa mujer en la foto, estaba a punto de alcanzarla. La luz de la luna se filtraba por las cortinas del apartamento de Isabela, proyectando sombras danzantes sobre la mesa donde aún descansaba el sobre con la nota «Pregúntale a Alejandro por su madre». Las palabras parecían vibrar en el aire, como un susurro, que se negaba a desvanecerse. El aroma del vino que Clara había traído seguía flotando, pero ahora se mezclaba con el olor a papel viejo del sobre, como si el pasado mismo hubiera decidido visitarla esa noche. Isabela apretó los dedos contra la nota, su mente dando vueltas. ¿Quién sabía tanto de ella, de Alejandro, de su madre? Y sobre todo, ¿por qué ahora? El silencio del apartamento fue roto por el zumbido de su teléfono. Un mensaje de texto de un número desconocido
El Aurora guarda más que recuerdos. Ten cuidado, Isabela. Su corazón dio un vuelco. Sin pensarlo, arrojó el teléfono sobre el sillón como si quemara. El eco de las olas afuera parecía burlarse de su calma perdida. No podía seguir ignorando esto. Necesitaba respuestas. Y aunque la idea de enfrentarse a Alejandro la llenaba de un nudo en el estómago, sabía que él era la clave. A la mañana siguiente, el sol pintaba la ciudad con tonos dorados, y el aroma a café recién hecho llenaba la pequeña cafetería donde Isabela había citado a Clara. Las mesas de madera crujían bajo el peso de tazas y platos, y el murmullo de las conversaciones creaba un telón de fondo reconfortante. Clara, con un vestido verde que parecía capturar la luz, escuchaba con los ojos muy abiertos mientras Isabela le mostraba la nueva nota. «Esto ya no es una broma», dijo Clara, su voz baja pero firme. «Alguien está jugando contigo, Isa, y no me gusta. ¿Vas a hablar con Alejandro?» Isabela tomó un sorbo de su café, el sabor amargo anclándola a la realidad. «No tengo opción, pero no confío en él. Hay algo, no sé, como si siempre estuviera escondiendo algo». Clara se inclinó hacia adelante, sus rizos cayendo sobre la mesa. «Tal vez sea hora de que investigues un poco. ¿Qué sabes de su familia? Esa nota menciona a su madre. ¿Y si ella tiene algo que ver con el Aurora?» Isabela asintió, aunque la idea de indagar en la vida de Alejandro la hacía sentir como si estuviera cruzando una línea peligrosa, pero no podía quedarse de brazos cruzados. Esa tarde, decidió aceptar el proyecto del Hotel Aurora. Envió un correo breve a Alejandro, confirmando su participación, y para su sorpresa, él respondió casi de inmediato. «Perfecto. Nos reuniremos mañana en el hotel, 10 de la mañana. No llegue tarde». La formalidad del mensaje contrastaba con el recuerdo de su voz, suave pero autoritaria, y por un instante, Isabela sintió un escalofrío al imaginarlo esperándola en ese lugar lleno de secretos. El Hotel Aurora se alzaba como un gigante dormido en las afueras de la ciudad, con sus paredes cubiertas de enredaderas y ventanales que reflejaban el cielo. El aire olía a sal y a rosas marchitas, y el crujido de la grava bajo los pies de Isabela resonaba como un latido. Cuando llegó, Alejandro ya estaba allí, de pie frente a la entrada principal, con un traje gris que parecía fundirse con la luz del día. Sus ojos verdes la encontraron de inmediato, y por un segundo, Isabela sintió que el mundo se reducía a ese instante, a la forma en que él la miraba, como si pudiera desentrañar cada uno de sus pensamientos. «Señorita Torres», dijo, con esa voz que parecía envolverla, «me alegra que haya aceptado. Este lugar significa mucho para mí». Isabela forzó una sonrisa, aunque su mente estaba en la nota. «Es un desafío interesante, pero quiero saber más sobre el hotel, su historia y su familia». La expresión de Alejandro cambió, solo por un instante, como si una sombra cruzara su rostro. «Mi familia no es relevante para el proyecto», respondió, un poco más frío, pero luego suavizó el tono, dando un paso hacia ella. «Aunque, si tiene curiosidad, puedo contarle algunas cosas mientras recorremos el lugar». Caminaron juntos por los pasillos polvorientos de la Aurora, donde el aroma a madera vieja y cera derretida llenaba el aire. Alejandro hablaba del hotel con una pasión que sorprendió a Isabela. Los bailes que alguna vez llenaron el salón principal, los huéspedes famosos, las historias de amor que nacieron y murieron entre esas paredes. Pero cuando ella mencionó a su madre, Elvira, él se tensó visiblemente. «Mi madre no ha pisado este lugar en años», dijo, deteniéndose frente a un vitral que mostraba un amanecer. «Ella no aprueba muchas de mis decisiones, incluyendo este proyecto». Isabela quiso presionar, pero algo en su tono, en la forma en que sus dedos apretaron el borde de su chaqueta, la detuvo. En cambio, cambió de tema
preguntando sobre los planos originales del hotel. Mientras él explicaba, sus manos se rozaron accidentalmente al pasar una carpeta, y el contacto fue como un relámpago. Sus miradas se encontraron, y por un instante, Isabela olvidó las notas, los secretos, todo. Solo existía él, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. El momento se rompió, cuando una voz los interrumpió. «Alejandro, qué sorpresa verte aquí». Una mujer elegante, de unos 50 años, entró en el vestíbulo. Su cabello negro estaba perfectamente recogido, y sus ojos, idénticos a los de Alejandro, destilaban una frialdad que hizo que Isabela se erizara. Era Elvira Salvatierra. «Madre», dijo Alejandro, su voz tensa, «no esperaba verte». Elvira sonrió, pero no había calidez en su gesto. Sus ojos se posaron en Isabela, evaluándola como si fuera una intrusa. «Y tú debes ser la arquitecta. Espero que sepas lo que estás haciendo, querida. Este hotel no es solo un edificio, es nuestro legado, y no todos son dignos de tocarlo». Isabela sintió una punzada de rabia, pero antes de que pudiera responder, Elvira se volvió hacia Alejandro. «Tenemos que hablar, en privado». Su tono no admitía discusión. Mientras madre e hijo se alejaban, Isabela se quedó sola en el vestíbulo, con el eco de sus pasos resonando en el silencio. Fue entonces cuando lo vio. Un pequeño broche en el suelo, cerca de donde Elvira había estado. Era de plata, con una rosa grabada, idéntico al que llevaba la mujer de la foto que había encontrado en los archivos del hotel. Su corazón se aceleró. ¿Era una coincidencia? ¿O Elvira estaba conectada a las notas misteriosas? Cuando levantó la vista, vio a Alejandro mirándola desde el otro lado del pasillo, su rostro inescrutable. Pero en sus ojos había algo nuevo, algo que parecía una advertencia o un desafío. El eco de los pasos de Elvira Salvatierra aún resonaba en el vestíbulo del Hotel Aurora, aunque ella y Alejandro ya habían desaparecido por un pasillo lateral. Isabela apretó el broche de plata en su mano, la rosa grabada, presionando contra su palma como un recordatorio punzante. El aire del hotel parecía más pesado ahora, cargado con el aroma a polvo y rosas marchitas, mezclado con el eco salado del mar que se colaba por las ventanas rotas. Sus ojos volvieron al vitral del amanecer, cuyos colores parecían susurrar secretos que ella aún no podía descifrar. ¿Qué sabía Elvira? ¿Y por qué su presencia la hacía sentir como si hubiera pisado un terreno minado? De vuelta en su apartamento esa noche, Isabela no podía sacarse de la cabeza la mirada de Alejandro, esa mezcla de advertencia y algo más profundo, algo que la atraía y la asustaba al mismo tiempo. El broche descansaba sobre su mesa de trabajo, junto a las notas misteriosas y las fotos de la aurora. Encendió una vela, y el aroma a vainilla llenó el aire, intentando calmar el torbellino en su mente. Pero, cada vez que cerraba los ojos, veía a Elvira, con su sonrisa afilada, y a Alejandro, con su silencio cargado de promesas no dichas. Un golpe en la puerta la hizo saltar. Era Clara, con una bolsa de comida para llevar y esa energía que parecía iluminar cualquier habitación. «Traje tacos y mi mejor disposición para resolver misterios», anunció, entrando sin esperar invitación. Sus ojos se posaron en el broche de inmediato. «¿Y eso? ¿Robaste algo del hotel?» Isabela suspiró, contándole todo. La aparición de Elvira, el broche, la foto de la mujer que podía ser ella. Clara escuchó con atención, mordiendo un taco mientras sus cejas se alzaban más y más. «Esto no me gusta, Isa. Esa mujer suena como una víbora. Y si ese broche es de ella, ¿por qué estaba en el suelo? ¿Y qué tiene que ver con las notas?» «No lo sé», admitió Isabela, frotándose las sienes. «Pero siento que estoy metida en algo mucho más grande de lo que imaginé. Y Alejandro, no sé si es parte del problema
o la solución. Clara se inclinó hacia adelante, su voz baja pero firme. Entonces averígualo, pero ten cuidado. Los ricos como los Salvatierra no juegan limpio. Al día siguiente, Isabela regresó al Hotel Aurora, armada con sus planos y una determinación que apenas ocultaba su nerviosismo. El cielo estaba encapotado, y el olor a lluvia inminente se mezclaba con el del mar. Alejandro la esperaba en el salón principal, junto a una mesa cubierta de documentos. Su camisa blanca, con las mangas remangadas, revelaba unos antebrazos fuertes, y por un instante, Isabela se distrajo con la forma en que sus dedos hojeaban los papeles. Sacudió la cabeza, molesta consigo misma. «Empecemos», dijo él, sin preámbulos. Pero había algo en su tono, una tensión que no estaba allí antes. Mientras revisaban los planos, Isabela notó que evitaba mirarla directamente, como si temiera revelar algo. Decidió arriesgarse. «Ayer conocí a tu madre», dijo, observando su reacción. «No parece muy entusiasta con este proyecto». Alejandro se tensó, sus dedos deteniéndose sobre un documento. «Mi madre tiene opiniones fuertes, pero este hotel es mío. Ella no tiene voz aquí». Isabela quiso mencionar el broche, pero algo la detuvo. En cambio, se concentró en el trabajo, señalando cambios en los planos. Sus manos se rozaron de nuevo al mover una hoja, y esta vez, Alejandro no apartó la suya de inmediato. El contacto fue breve, pero suficiente para que el aire entre ellos se cargara de electricidad. Sus ojos se encontraron, y por un segundo, Isabela sintió que él iba a decir algo importante. Pero el momento pasó, y él volvió a los documentos como si nada hubiera ocurrido. Más tarde, mientras exploraba el ala este del hotel, Isabela encontró una puerta cerrada con candado, oculta tras una cortina raída. El olor a humedad era más fuerte allí, y el suelo crujía bajo sus pies. Curiosa, forzó el candado con una horquilla, un truco que Clara le había enseñado años atrás. La puerta se abrió con un gemido, revelando una habitación llena de cajas y muebles cubiertos de sábanas. En una esquina, un escritorio antiguo llamó su atención. Sobre él había un álbum de fotos cubierto de polvo. Con el corazón acelerado, Isabela lo abrió. Las primeras imágenes eran de la aurora, en su apogeo, llenas de risas y elegancia. Pero luego encontró una foto que la hizo detenerse. Una joven Elvira, con el mismo broche de rosa, junto a un hombre que no era el padre de Alejandro. La inscripción decía: Elvira y Ricardo, 1985. Ricardo. El nombre resonó en su memoria, aunque no sabía por qué. Siguió hojeando, y entonces lo vio. Una carta, escrita en la misma caligrafía que las notas misteriosas. Estaba dirigida a Elvira. No puedes esconder la verdad para siempre. Ella merece saber quién es. El corazón de Isabela se detuvo. ¿Ella? ¿Quién? Antes de que pudiera procesarlo, escuchó pasos detrás de ella. ¿Qué haces aquí? La voz de Alejandro era baja, pero cortante como un cuchillo. Estaba en la puerta, su rostro una máscara de furia contenida. El aire se volvió sofocante, y por un instante, Isabela sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Encontré esto», dijo, levantando la carta, su voz temblando pero firme. «¿Qué está pasando, Alejandro? ¿Qué escondes?» Él dio un paso hacia ella, y la distancia entre ellos se redujo a nada. Sus ojos verdes eran un torbellino de emociones, rabia, dolor y algo más que Isabela no pudo nombrar. «No sabes en qué te estás metiendo», murmuró, tan cerca que ella pudo sentir su aliento. «Deja esto, Isabela, por tu bien». Pero ella no retrocedió. «No me iré hasta que me digas la verdad». Por un momento, pareció que él iba a hablar, a dejar caer la máscara. Pero entonces su teléfono sonó, rompiendo el hechizo. Lo sacó,
leyó el mensaje, y su rostro se endureció aún más. «Tengo que irme», dijo, girando sobre sus talones. «No toques nada más». Cuando se fue, Isabela se quedó sola, con la carta en la mano y el corazón latiendo con fuerza. Pero no estaba tan sola como creía. Desde las sombras del pasillo, alguien la observaba, alguien que sabía mucho más de lo que ella imaginaba. La habitación oculta del Hotel Aurora parecía contener el aliento, con el polvo flotando en los rayos de luz que se colaban por las rendijas de las ventanas tapiadas. El aroma, a madera húmeda y papel viejo, envolvía a Isabela mientras sostenía la carta encontrada en el escritorio. Sus palabras, resonando en su mente, «Ella merece saber quién es». El eco de los pasos de Alejandro, desvaneciéndose por el pasillo, aún zumbaba en sus oídos, junto con su advertencia, afilada como un cuchillo: «No sabes en qué te estás metiendo». Pero Isabela no era de las que retrocedían. No ahora, cuando sentía que el pasado, el suyo y el de los Salvatierra, estaba a punto de alcanzarla. Guardó la carta en su bolso, junto al broche de rosa, y salió de la habitación con el corazón acelerado. El crujido del suelo bajo sus pies era el único sonido en el silencio opresivo del hotel. Afuera, el cielo se había oscurecido, y el olor a lluvia era tan fuerte que parecía impregnarse en su piel. Mientras caminaba hacia su auto, no pudo evitar la sensación de que alguien la observaba. Giró la cabeza, pero solo vio las enredaderas meciéndose en la fachada de la Aurora, como dedos que intentaran atraparla. Esa noche, en su apartamento, Isabela apenas durmió. El aroma a vainilla de la vela que había encendido antes ahora se mezclaba con el café fuerte que preparó para mantenerse despierta. Revisó la carta una y otra vez, buscando pistas, pero solo encontraba más preguntas. ¿Quién era ella? ¿Y por qué Elvira, una mujer que exudaba control, parecía estar en el centro de todo? Decidió que confrontaría a Alejandro de nuevo, pero esta vez no le daría espacio para evadirla. A la mañana siguiente, llegó a la Aurora dispuesta a exigir respuestas, pero el hotel estaba inquietantemente vacío. El vestíbulo, con sus lámparas de araña cubiertas de telarañas, parecía más un mausoleo que un lugar de trabajo. Llamó a Alejandro, pero su teléfono estaba apagado. Fue entonces cuando Marcos, el asistente de Alejandro, apareció en la entrada. Su rostro, normalmente sereno, estaba tenso, y sus ojos oscuros evitaban los de ella. «Señorita Torres, Alejandro no vendrá hoy», dijo su voz baja. «Ha habido un imprevisto». Isabela frunció el ceño. «¿Qué clase de imprevisto? Necesito hablar con él». «Ahora», Marcos suspiró, pasándose una mano por el cabello. «No puedo decir mucho, pero él se fue anoche. Nadie sabe a dónde, ni siquiera yo». El mundo pareció tambalearse bajo los pies de Isabela. ¿Alejandro se había ido? Justo después de su confrontación, la idea de que hubiera huido, llevándose sus secretos, la llenó de una mezcla de rabia y desesperación. Pero también había algo más, algo que no quería admitir, un vacío en su pecho, al pensar que tal vez no lo volvería a ver. Los días siguientes fueron un torbellino de incertidumbre. Isabela continuó trabajando en los planos de la Aurora, más por inercia que por convicción. Cada línea que trazaba en el papel era un intento de mantener el control, de no dejar que las notas, los broches y las desapariciones la consumieran. Clara la visitaba a menudo, trayendo comida y teorías conspirativas que iban desde chantajes hasta venganzas familiares. Pero ni siquiera su energía podía disipar la sombra que se cernía sobre Isabela. Una semana después, mientras revisaba documentos en el hotel, escuchó un ruido en el vestíbulo. El sonido de pasos, lentos pero firmes, hizo que su corazón se disparara. Tomó un candelabro de bronce como arma improvisada y avanzó con cautela. Cuando dobló la esquina se quedó sin aliento. Allí estaba Alejandro,
pero no era el mismo hombre que había conocido. Su cabello estaba desordenado, su rostro marcado por ojeras, y llevaba una chaqueta de cuero que parecía fuera de lugar en él. Pero sus ojos verdes, aunque cansados, seguían siendo un imán. «Isabela», dijo, su voz más ronca de lo habitual, «no esperaba verte aquí». Ella bajó el candelabro, pero no su guardia. «¿Dónde estuviste? Desapareciste sin decir nada. ¿Qué está pasando, Alejandro?» Él dio un paso hacia ella, y el aroma de su colonia, ahora mezclado con algo más terroso, como pino, llenó el espacio entre ellos. «No puedo explicarlo. No ahora. Pero necesito que confíes en mí». «¿Confiar en ti?» Isabela soltó una risa amarga. «Me dejas con más preguntas que respuestas, y ahora apareces como si nada. Dime la verdad. ¿Quién eres realmente?» Alejandro la miró, y por un momento pareció que iba a hablar. Pero en lugar de eso, extendió la mano y rozó su brazo. Un toque tan leve que fue como una chispa. «No soy quien crees», murmuró, «pero tampoco soy tu enemigo». El contacto la desarmó. Sus dedos eran cálidos, y la forma en que se detuvieron en su piel, como si temieran romper algo, hizo que su corazón latiera más rápido. Quiso apartarse, pero sus pies no obedecieron. Sus miradas se encontraron, y el mundo se redujo a ese instante, a la tensión que vibraba entre ellos como una cuerda a punto de romperse. Antes de que pudiera responder, un estruendo los interrumpió. Una ventana del vestíbulo se rompió, y un objeto envuelto en tela cayó al suelo. Alejandro se movió rápido, colocándose frente a Isabela como un escudo. Desenvolvió el objeto con cuidado. Era una piedra, con una nota atada. La caligrafía era la misma de siempre. «El Aurora no es tuyo, Alejandro, y ella tampoco». Isabela sintió un escalofrío. Alejandro apretó la nota en su puño, su rostro endurecido por la furia. «Tenemos que salir de aquí», dijo, tomándola del brazo. Su agarre era firme, pero no brusco, y por un instante Isabela sintió que podía confiar en él, aunque todo en su interior gritara lo contrario. Corrieron hacia la salida, con el viento rugiendo afuera y el olor a lluvia llenando el aire. Pero mientras subían al auto de Alejandro, Isabela no pudo evitar preguntarse quién era realmente el hombre a su lado. Y, más importante aún, ¿qué quería el autor de esas notas? El motor del auto de Alejandro rugía mientras se alejaban del Hotel Aurora, dejando atrás el eco del vidrio roto y la nota que aún quemaba en la mente de Isabela: «El Aurora no es tuyo, Alejandro. Y ella tampoco». El aire dentro del vehículo estaba cargado, con el aroma de la lluvia que comenzaba a caer, y el leve rastro de la colonia de Alejandro, ese toque de pino y cuero que parecía envolverla incluso ahora. Isabela apretaba las manos en su regazo, tratando de ordenar sus pensamientos. La ciudad pasaba como un borrón de luces y sombras, pero su corazón latía al ritmo de las preguntas sin respuesta. ¿Quién estaba detrás de esas notas? ¿Y por qué Alejandro, a pesar de su silencio, la hacía sentir tan inexplicablemente segura? «No deberías estar aquí», dijo él de repente, rompiendo el silencio. Su voz era baja, casi un gruñido, y sus manos apretaban el volante con fuerza. «Esto se está poniendo peligroso, Isabela». Ella giró hacia él, sus ojos avellana brillando con desafío. «¿Peligroso? ¿Y crees que voy a salir corriendo solo porque alguien arroja una piedra con una nota? No me conoces, Alejandro. No me rindo». Él la miró de reojo, y por un instante una chispa de admiración cruzó sus ojos verdes, pero no dijo nada más. El resto del trayecto fue en silencio, hasta que llegaron a una pequeña casa en las afueras de la ciudad, rodeada de palmeras que se mecían con el viento. El olor a tierra mojada llenaba el aire, y las gotas de lluvia golpeaban suavemente el tejado. Alejandro abrió la puerta y la invitó a pasar. «¿Qué es este lugar?», preguntó Isabela, entrando con cautela. El interior era sencillo pero cálido,
con muebles de madera y una chimenea que crepitaba suavemente. Sobre una mesa había una foto enmarcada de una mujer joven, con el mismo broche de rosa que Isabela había encontrado. Su corazón dio un vuelco. Era Elvira, pero mucho más joven, con una sonrisa que no coincidía con la mujer fría que había conocido. «Es mi refugio», respondió Alejandro, quitándose la chaqueta. «Aquí nadie nos encontrará. Necesito explicarte algo, pero primero…» Se acercó a ella, y por un segundo, Isabela pensó que iba a tocarla de nuevo, pero en cambio fue hacia un escritorio y sacó un sobre idéntico a los que ella había recibido. Esto llegó hace una semana. Isabela lo tomó con manos temblorosas. La caligrafía era la misma. «Devuelve lo que no te pertenece, o lo perderás todo». Sus ojos se encontraron con los de Alejandro, y por primera vez vio algo nuevo en él: vulnerabilidad. «¿Quién está haciendo esto?», preguntó ella. Su voz apenas un susurro. «No lo sé con certeza», admitió él, pasándose una mano por el cabello. «Pero creo que está relacionado con mi familia y con el Aurora. Hay cosas que no te he contado, Isabela, cosas que no quería que supieras». Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió de golpe, y una figura familiar entró, empapada por la lluvia. Era Elvira Salvatierra, con el rostro desencajado y los ojos encendidos de furia. «¡Alejandro!», exclamó, ignorando a Isabela. «¿Cómo te atreves a traerla aquí? ¡A esta intrusa!». Isabela sintió una oleada de indignación, pero Alejandro se interpuso entre ellas, su postura rígida. «Madre, basta. No tienes derecho a hablarle así». Elvira soltó una risa fría, sus manos temblando mientras señalaba a Isabela. «¿No tengo derecho? Ella no pertenece a nuestro mundo, Alejandro. Y si sigues con esto, destruirás todo lo que tu padre construyó». Isabela dio un paso adelante, su voz firme a pesar del nudo en su garganta. «No sé qué está pasando aquí, señora Salvatierra, pero no soy ninguna intrusa. Y si hay secretos sobre la Aurora o sobre mí, merezco saberlos». Elvira la miró como si quisiera fulminarla, pero antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió la casa. Un disparo. El sonido atravesó el aire, y Alejandro empujó a Isabela al suelo, cubriéndola con su cuerpo. El aroma de su colonia la envolvió, y por un instante el mundo se redujo al calor de su respiración contra su mejilla. «Quédate abajo», susurró, sus ojos buscando los de ella con una intensidad que la dejó sin aliento. Cuando el silencio volvió, Alejandro se levantó lentamente, ayudándola a ponerse de pie. Elvira estaba pálida, mirando hacia la ventana rota, desde donde había venido el disparo. Pero no había nadie afuera, solo la lluvia y la oscuridad. En el suelo, cerca de la ventana, había otra nota, empapada pero legible: «El pasado no perdona, Alejandro, y ella pagará por él». Isabela sintió que el suelo se desvanecía. Alejandro tomó la nota, su rostro una máscara de determinación. «Esto termina ahora», dijo, mirando a su madre. «Dime la verdad, madre. ¿Qué hiciste? ¿Qué tiene que ver Isabela con esto?». Elvira se tambaleó, como si las palabras de su hijo fueran un golpe físico. «No es lo que piensas», murmuró, pero su voz temblaba. «Todo lo que hice fue para protegerte y para proteger nuestro legado». «¿Proteger?». Alejandro dio un paso hacia ella, su voz cargada de dolor. «¿A quién protegías cuando dejaste que Ricardo se fuera? ¿Cuando ocultaste la verdad sobre Isabela? El nombre de Ricardo y su propio nombre hicieron que Isabela se congelara». «¿Qué verdad?», exigió, su voz quebrándose. «¿Qué tengo que ver con esto?». Elvira la miró, y por primera vez sus ojos no eran fríos, sino llenos de algo que parecía arrepentimiento. «Tú eres su hija», dijo, casi en un susurro. «La hija de Ricardo, la hija que él nunca quiso abandonar».
El mundo de Isabela se derrumbó. Ricardo, el hombre de la foto con Elvira. ¿Su padre? Las piezas comenzaban a encajar, pero cada una era un cuchillo en su corazón. Miró a Alejandro, esperando que lo negara, que dijera que era un error. Pero él solo la miró, con una mezcla de culpa y algo más profundo, algo que parecía amor. «Isabela», dijo él, dando un paso hacia ella, su mano extendiéndose como si quisiera alcanzarla. Pero ella retrocedió, el peso de la verdad aplastándola. «No», susurró, «no me toques, no hasta que me digas todo». La lluvia seguía cayendo afuera, pero dentro de la casa el silencio era ensordecedor. Isabela sabía que no había vuelta atrás. Y en el fondo de su corazón sentía que el amor que apenas comenzaba a florecer con Alejandro estaba a punto de enfrentarse a su prueba más difícil. La lluvia golpeaba las ventanas de la casa refugio de Alejandro, un tamborileo que parecía marcar el ritmo del corazón acelerado de Isabela. El aroma a tierra mojada se colaba por la ventana rota, mezclado con el leve olor a humo de la chimenea que aún crepitaba. Las palabras de Elvira colgaban en el aire como un veneno lento. «Tú eres su hija, la hija de Ricardo». Isabela sentía que el suelo bajo sus pies se había desmoronado, dejando solo un abismo de preguntas y dolor. Miró a Alejandro, buscando en sus ojos verdes alguna señal de que todo era una mentira. Pero lo que encontró fue una tormenta de emociones, culpa, tristeza y algo que se parecía demasiado al amor. «¿Tú lo sabías?», preguntó Isabela, su voz temblando pero cargada de furia. «¿Sabías que Ricardo era mi padre y no me dijiste nada?». Alejandro negó con la cabeza, dando un paso hacia ella. «No lo sabía, Isabela. No hasta hace poco. Encontré documentos en el Aurora, cartas entre mi madre y Ricardo. Pero no estaba seguro. No quería creerte parte de esto hasta confirmarlo». Elvira, aún pálida, se dejó caer en un sillón, sus manos temblando. «No quería que lo supieras», murmuró. «Quise protegerte, Isabela. Ricardo te amaba, pero él no podía quedarse. Tu madre lo sabía. Yo lo sabía». «¿Protegerme?». Isabela soltó una risa amarga, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Me dejaste crecer sin un padre, sin saber quién era. Me dejaste creer que él nos abandonó porque no nos quería. ¿Y ahora dices que fue por protección?». Elvira bajó la mirada, y por primera vez, la mujer que parecía hecha de acero se veía frágil. Ricardo estaba en problemas, deudas, enemigos. Si se hubiera quedado, habría puesto en peligro a tu madre y a ti. Lo convencí de que se fuera. Le di dinero, le dije que desapareciera, pero nunca dejó de preguntar por ti». Isabela sintió que el aire le faltaba. Todo lo que había creído sobre su infancia, sobre su madre llorando en las noches, sobre su propio rechazo a confiar en los demás, se estaba desmoronando. Miró el broche de rosa que aún llevaba en el bolso y la imagen de su madre cepillando su cabello con ese aroma a lavanda volvió con fuerza. ¿Su madre sabía todo esto? ¿Por qué nunca le dijo nada? Alejandro se acercó, su voz suave pero firme. «Isabela, no eres responsable de las decisiones de ellos, pero ahora que sabes la verdad, no tienes que enfrentarlo sola». Ella lo miró, y por un instante, el dolor se mezcló con el calor que siempre sentía cuando él estaba cerca. Pero la herida era demasiado fresca. «No sé si puedo confiar en ti», susurró, retrocediendo. «No después de esto». Antes de que Alejandro pudiera responder, un nuevo ruido rompió el momento, el chirrido de neumáticos afuera. Marcos, el asistente de Alejandro, irrumpió en la casa, con el rostro tenso. «Tenemos que irnos. Ahora». Alguien lo siguió hasta aquí. Alejandro no dudó. Tomó la mano de Isabela, y aunque ella quiso resistirse, el calor de su agarre la ancló a la realidad. Corrieron hacia el auto bajo la lluvia,
con el viento azotándoles el rostro y el aroma a sal del mar cercano, llenando el aire. Elvira se quedó atrás, con Marcos prometiendo llevarla a un lugar seguro. Mientras conducían, Isabela no podía dejar de mirar a Alejandro, su perfil iluminado por los relámpagos. Había algo en él, una determinación que la hacía querer creer en él, a pesar de todo. Llegaron a un pequeño café en la playa, un lugar escondido donde el olor a café recién hecho y el sonido de las olas creaban una calma engañosa. Sentados en una mesa junto a la ventana, con la lluvia golpeando el cristal, Alejandro rompió el silencio. «No espero que me perdones ahora», dijo, su voz baja, casi rota. «Pero quiero que sepas algo. Cuando te vi por primera vez, pensé que podía controlarlo todo. El Aurora, mi vida, incluso lo que sentía por ti. Pero no puedo. Tú me haces querer ser alguien mejor». Isabela sintió un nudo en la garganta. Sus palabras eran como un bálsamo, pero también un recordatorio de lo mucho que estaba en juego. «¿Y qué sientes, Alejandro?», preguntó, su voz apenas audible sobre el rumor de la lluvia. Él la miró, y esta vez no había máscaras, solo una vulnerabilidad que la desarmó. «Te amo», dijo simplemente, sus ojos fijos en los de ella, «y haré lo que sea para protegerte, incluso si eso significa perderte». El mundo pareció detenerse. Isabela sintió que su corazón, herido y cansado, latía con una nueva fuerza. Sin pensarlo, extendió la mano y rozó la suya, sus dedos entrelazándose sobre la mesa. El contacto fue eléctrico, un recordatorio de todos los momentos en que habían estado tan cerca, pero separados por secretos. Esta vez no se apartó. Se inclinaron el uno hacia el otro, sus rostros a centímetros de distancia. El aroma de su colonia, mezclado con el café y la lluvia, la envolvió. Sus labios estaban tan cerca que podía sentir su aliento, cálido y tentador. Pero antes de que pudieran besarse, Isabela susurró: «No más secretos, Alejandro. Prométemelo». «Lo prometo», respondió él, su voz un juramento. Y entonces sus labios se encontraron en un beso que fue como una liberación, un incendio que consumió el dolor y las dudas. Fue lento al principio, pero luego más profundo, lleno de todo lo que no habían dicho. Cuando se separaron, sus frentes seguían tocándose, y el mundo afuera parecía lejano. «Vamos a terminar esto», dijo Isabela, su voz ahora firme. «Sea quien sea que esté detrás de las notas, no dejaré que destruya lo que tenemos». Alejandro asintió, una sonrisa suave curvando sus labios. «Juntos», dijo, apretando su mano. Off outside. La lluvia comenzaba a amainar, y el cielo se abría, dejando ver un atisbo de estrellas. Sobre la mesa, el broche de rosa brillaba bajo la luz de la lámpara, como un símbolo de un pasado que ya no los controlaría. Isabela sabía que el camino adelante no sería fácil, pero por primera vez sentía que no estaba sola. El pequeño café en la playa parecía un refugio frágil contra el mundo que rugía afuera. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el salitre del mar, mientras las olas rompían suavemente contra la orilla, un contraste con la tormenta que aún resonaba en el corazón de Isabela. El beso con Alejandro, cálido y lleno de promesas, seguía vivo en sus labios, pero las palabras de Elvira, «tú eres su hija», pesaban como una losa. Sentada frente a él, con sus manos aún entrelazadas sobre la mesa de madera gastada, Isabela sentía que el suelo bajo sus pies era inestable, como si la verdad recién descubierta pudiera derrumbarlo todo. Alejandro la miraba con esos ojos verdes, que parecían ver más allá de su armadura, pero ahora había una suavidad en ellos, una vulnerabilidad que la hacía querer confiar, a pesar de todo. «No puedo cambiar el pasado, Isabela», dijo su voz baja, apenas audible sobre el murmullo del café, «pero puedo prometerte un futuro, si me dejas». Ella apretó su mano, el calor de su piel anclándola.
No será fácil, respondió, su voz temblando ligeramente. No después de todo lo que ha pasado, pero quiero intentarlo. El momento fue interrumpido por el sonido de la puerta del café abriéndose con un crujido. Marcos entró, con la ropa aún húmeda por la lluvia y una expresión que no auguraba nada bueno. Alejandro, tenemos un problema, dijo, su voz tensa. Tu madre se fue. No quiso decir a dónde, pero dejó esto. Extendió una nota, escrita en la caligrafía elegante y familiar que ya había perseguido a Isabela. Alejandro tomó la nota y la leyó en silencio, su rostro endureciéndose. Luego se la pasó a Isabela. Decía, no todo está perdido, pero el precio será alto. El Aurora guarda la verdad. El papel tembló en sus manos, y el aroma a tinta fresca parecía mezclarse con el café, creando un nudo en su estómago. ¿Qué significa esto?, preguntó Isabela, mirando a Alejandro. ¿Tu madre está detrás de las notas? ¿O es alguien más? No lo sé, admitió él, pasándose una mano por el cabello. Pero no vamos a esperar a que nos encuentren. Vamos a descubrir qué está pasando, y vamos a terminar con esto. Los días siguientes fueron un torbellino. Isabela y Alejandro volvieron al Hotel Aurora, ahora con una misión clara: encontrar cualquier pista que el edificio pudiera ocultar. Trabajaban juntos en los planos, pero también revisaban cada rincón del hotel, desde los sótanos húmedos hasta los áticos polvorientos. El aroma a moho y madera vieja los acompañaba, mezclado con el sonido de sus pasos resonando en los pasillos vacíos. Cada documento, cada foto, cada objeto parecía un fragmento de un rompecabezas más grande. Mientras tanto, Clara, siempre leal, se había convertido en una aliada inesperada. En su pequeño apartamento, rodeada de libros y bocetos, investigaba en línea sobre la familia Salvatierra, buscando conexiones con Ricardo, el padre de Isabela. Una noche, mientras compartían una pizza y el aroma a orégano llenaba el aire, Clara levantó la vista de su laptop con una expresión de triunfo. Encontré algo, dijo, girando la pantalla hacia Isabela. Era un artículo antiguo, de un periódico local, sobre un escándalo financiero que involucraba a Ricardo y a los Salvatierra. Parece que Ricardo no solo era el amor de Elvira, era su socio en un negocio que salió mal. Y mira esto. Señaló una línea al final del artículo. El proyecto de la Aurora fue el centro de la disputa. Isabela sintió un escalofrío. Entonces, el Aurora no es solo un hotel, es la clave de todo. Clara asintió, pero su rostro se ensombreció. Isa, también encontré algo más. Hay rumores de que Ricardo no se fue por voluntad propia. Alguien lo obligó a desaparecer. El peso de esas palabras cayó sobre Isabela como una losa. Su padre no la había abandonado. Había sido arrancado de su vida. Pero, ¿quién? ¿Elvira? ¿Alguien más? La idea de que su pasado estuviera tan entrelazado con el de Alejandro la hacía sentir atrapada en una red que no podía ver. Esa noche, mientras trabajaban en el Aurora, Isabela y Alejandro encontraron un compartimento secreto en la biblioteca del hotel. Dentro había un diario, con tapas de cuero gastadas y el olor a papel viejo impregnado en cada página. Era de Ricardo. Las entradas hablaban de su amor por la madre de Isabela, de sus sueños para la Aurora y de una traición que lo había destruido todo. Una línea destacaba: Elvira juró que protegería a mi hija, pero su precio fue mi exilio. Isabela cerró el diario, con lágrimas quemando en sus ojos. Alejandro, que estaba a su lado, puso una mano en su hombro, su toque cálido y firme. No estás sola en esto, dijo, su voz suave pero cargada de determinación. Vamos a encontrar la verdad, y vamos a hacer justicia. Ella lo miró, y por un instante el peso del mundo pareció aligerarse. Sus dedos se entrelazaron,
y el calor de su mano era como una promesa silenciosa. Pero en el fondo, Isabela sabía que la verdad tenía un costo, y mientras el viento soplaba afuera, trayendo el aroma del mar, sintió que el próximo paso sería el más difícil de todos. Mientras tanto, en su propia esquina de la ciudad, Clara enfrentaba sus propios desafíos. Había conocido a un periodista, Diego, que parecía saber más sobre los Salvatierra de lo que dejaba entrever. Sus charlas en cafés, rodeados del aroma a espresso y el sonido de la lluvia, comenzaban a convertirse en algo más. Pero Clara no podía evitar preguntarse si Diego era un aliado o parte del juego que los rodeaba. Isabela y Alejandro, ahora más unidos que nunca, sabían que el camino adelante estaba lleno de sombras, pero también sabían que juntos podían enfrentarlo todo, o al menos eso esperaban. El diario de Ricardo descansaba sobre la mesa del Hotel Aurora, sus páginas amarillentas exhalando un aroma a papel viejo que parecía traer el pasado a la vida. Isabela lo miraba fijamente, con el corazón apretado por las palabras de su padre. Elvira juró que protegería a mi hija, pero su precio fue mi exilio. El aire en la biblioteca del hotel era denso, cargado con el olor a moho y el eco lejano del mar, que se colaba por las ventanas entreabiertas. Alejandro estaba a su lado, su presencia un ancla en medio de la tormenta que rugía en su interior, pero incluso él no podía disipar la sensación de que todo lo que habían construido su confianza, su amor estaba a punto de desmoronarse. «Isabela», dijo Alejandro, su voz suave, pero cargada de urgencia. «No podemos dejar que esto nos detenga. Encontraremos a quien está detrás de las notas y haremos que paguen por lo que le hicieron a tu padre». Ella levantó la mirada, sus ojos avellana brillando con una mezcla de dolor y determinación. «¿Y si es tu madre, Alejandro? ¿Y si Elvira es la culpable de todo?» La pregunta salió como un cuchillo, cortando el aire entre ellos. Él se tensó, y por un momento, el silencio fue más pesado que cualquier palabra. «No lo creo», respondió finalmente, aunque su voz carecía de la certeza habitual. «Mi madre es complicada, pero no haría algo así, no sola». Isabela quiso creerle, pero la duda se había instalado en su pecho como un invitado no deseado. Antes de que pudiera responder, el sonido de pasos rápidos rompió el momento. Marcos apareció en la puerta, su rostro pálido y sus manos temblando. «Alejandro, Isabela, tienen que ver esto. Ahora». Los llevó a la recepción del hotel, donde una pantalla conectada a las cámaras de seguridad mostraba un video granulado. Era de la noche anterior, en el estacionamiento de la Aurora. Una figura encapuchada, apenas discernible, dejaba un sobre en la entrada principal, pero lo que hizo que el corazón de Isabela se detuviera fue la silueta de otra persona, observándola desde las sombras. Era Elvira, con el mismo broche de rosa brillando en su chaqueta. «No puede ser», murmuró Alejandro, su voz quebrándose. «Ella dijo que estaba en casa esa noche». Isabela sintió que el mundo se inclinaba. La traición, o la posibilidad de ella, era un golpe que no esperaba. «Necesito hablar con ella», dijo, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Ahora», pero cuando intentaron contactar a Elvira, su teléfono estaba apagado. Marcos, con la preocupación grabada en su rostro, confesó que la había visto salir de la ciudad esa mañana, sin decir a dónde iba. «No sé qué está pasando», dijo, «pero algo no está bien, y creo que hay más personas involucradas». Esa noche, Isabela regresó a su apartamento, sola. Alejandro había insistido en quedarse con ella, pero ella necesitaba espacio, tiempo para procesar el torbellino de emociones que la consumía. El aroma a vainilla de una vela encendida no lograba calmarla. Se sentó en el sillón, con el diario de Ricardo frente a ella, y lo abrió de nuevo. Las palabras de su padre eran como un eco de su propia vida. Nunca quise dejarlas, pero el precio de la verdad era demasiado alto.
Lágrimas rodaron por sus mejillas, y por primera vez en años se permitió sentir el peso de su abandono, no como una niña herida, sino como una mujer que merecía respuestas. El timbre de su apartamento sonó, rompiendo el silencio. Era Clara, con una expresión que mezclaba preocupación y determinación. «No vas a creer lo que Diego encontró», dijo, entrando con una carpeta en la mano. Diego, el periodista que se había acercado a Clara, había desenterrado documentos de una empresa fantasma vinculada a la Aurora. Los papeles sugerían que Elvira había estado transfiriendo fondos del hotel a una cuenta desconocida durante años, y que Ricardo había intentado detenerla antes de desaparecer. «Esto no prueba que ella lo haya hecho desaparecer», dijo Isabela, aunque las palabras sonaban vacías incluso para ella. «Pero significa que sabe más de lo que dice». Clara asintió, sentándose a su lado. «Isa, también hay algo más. Diego dice que hay rumores de un grupo rival que quiere el Aurora. Gente poderosa, con conexiones. Si Elvira está involucrada con ellos». No terminó la frase, pero no hacía falta. El peligro era real, y estaba más cerca de lo que pensaban. Esa noche, Isabela apenas durmió. Las imágenes de Elvira, de Alejandro, de su padre, giraban en su mente como un carrusel roto. Cuando el amanecer pintó el cielo de rosado, tomó una decisión. No podía seguir esperando respuestas. Tenía que confrontar a Elvira, aunque eso significara perder a Alejandro. Llamó a Alejandro, y su voz, cansada pero cálida, respondió al primer timbre. «Isabela, ¿estás bien?» «No», admitió ella, su voz temblando. «Pero necesito verte, y necesito la verdad, Alejandro. Sobre tu madre, sobre la Aurora, sobre todo». Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego un suspiro. «Ven al hotel. Estaré allí, y traeré a mi madre». Isabela colgó, con el corazón en un puño. Mientras se preparaba para salir, miró el broche de rosa sobre su mesa. Lo tomó, sintiendo su peso, y lo guardó en su bolso. Era más que un objeto. Era un recordatorio de todo lo que había perdido y de lo que aún podía salvar. Cuando llegó a la Aurora, el cielo estaba cubierto de nubes grises, y el olor a lluvia inminente llenaba el aire. Alejandro la esperaba en el vestíbulo, pero no estaba solo. Elvira estaba a su lado, con el rostro pálido y los ojos fijos en Isabela. Pero antes de que pudieran hablar, un auto negro se detuvo frente al hotel, y un hombre bajó de él. Era alto, con una cicatriz en la mejilla y una sonrisa que helaba la sangre. «Elvira», dijo el hombre, su voz suave, pero cargada de amenaza. «El tiempo se acabó. El Aurora es nuestro». Isabela sintió que el mundo se detenía. Miró a Alejandro, cuyos ojos estaban fijos en el hombre, y luego a Elvira, que parecía a punto de desmoronarse. Todo lo que creía saber estaba a punto de cambiar. El vestíbulo del Hotel Aurora parecía contener la respiración, con el aroma a sal y lluvia colándose por las ventanas entreabiertas, mezclado con la tensión que vibraba en el aire. Isabela estaba de pie, con el broche de rosa apretado en su bolso, mientras sus ojos iban del hombre de la cicatriz a Elvira, cuyo rostro pálido delataba un miedo que nunca había mostrado antes. Alejandro, a su lado, tenía los puños apretados, su cuerpo tenso como un resorte a punto de saltar. El hombre desconocido, con su sonrisa fría y su traje impecable, parecía disfrutar del silencio que había impuesto. «Elvira», repitió, su voz cortante como el filo de un cuchillo, «el Aurora es nuestro, y tú lo sabes». Isabela dio un paso adelante, su voz firme a pesar del nudo en su estómago. «¿Quién eres? ¿Y qué quieres con el Aurora?» El hombre giró hacia ella, sus ojos oscuros evaluándola como si fuera un trofeo. «Vaya, la hija de Ricardo. Qué inesperado». Su risa fue breve, pero helada. «Soy Gabriel Vargas, y digamos que tengo un interés personal en este lugar.
tu padre lo entendió, aunque demasiado tarde. El nombre de Ricardo fue como un golpe en el pecho de Isabela. Miró a Elvira esperando una reacción, pero la mujer solo bajó la mirada, sus manos temblando. Alejandro, sin embargo, no se contuvo. «Basta de juegos», gruñó, dando un paso hacia Gabriel. «Si tienes algo contra mi familia, dilo, pero mantén a Isabela fuera de esto». Gabriel alzó una ceja, claramente divertido. «¿Tu familia? Oh, Alejandro, no tienes idea de lo que tu madre ha estado escondiendo. Pero pronto lo sabrás». Con un gesto casual, sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y lo arrojó a los pies de Elvira. «Entrégalo, Elvira, o lo haré yo». El sobre aterrizó con un sonido sordo, y el aroma a tinta fresca se mezcló con el aire salado. Isabela lo reconoció de inmediato. Era idéntico a los que había recibido. Antes de que Elvira pudiera moverse, ella se agachó y lo tomó ignorando la mirada de advertencia de Alejandro. Dentro había un documento, amarillento por el tiempo, que detallaba una transferencia de propiedad de la Aurora. El nombre de Ricardo estaba en él, junto al de Elvira, y una cláusula que hizo que el corazón de Isabela se detuviera. El hotel había sido prometido a Ricardo como parte de un acuerdo, pero nunca se concretó. «¿Qué es esto?», exigió Isabela, levantando el documento hacia Elvira. «¿Por qué mi padre tenía derechos sobre el Aurora?». Elvira abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Gabriel, sin embargo, no tuvo problema en llenar el silencio. «Tu padre era un soñador, Isabela. Pensó que podía construir un imperio con Elvira, pero ella tenía otros planes. ¿No es así, querida?». Su tono era venenoso, y Elvira retrocedió como si la hubiera golpeado. Alejandro tomó el documento de las manos de Isabela, sus ojos escaneando las líneas con furia creciente. «Madre, ¿es verdad? ¿Engañaste a Ricardo?». Elvira levantó la mirada, y por primera vez, sus ojos estaban llenos de lágrimas. «No fue así», susurró. «Quise proteger el Aurora, protegerte a ti, Alejandro. Ricardo quería venderlo a inversionistas extranjeros. Yo hice lo que tenía que hacer». Isabela sintió que el aire se le escapaba. Todo lo que había creído sobre su padre, sobre su abandono, se estaba deshaciendo. Pero antes de que pudiera responder, Gabriel dio un paso adelante, su sonrisa ensanchándose. «El tiempo de los secretos terminó. El Aurora me pertenece ahora, y si no me lo entregan, me aseguraré de que todos paguen». Alejandro se interpuso entre Gabriel y las mujeres, su voz baja pero letal. «No tendrás nada, no mientras yo esté aquí». Gabriel soltó una risa fría. «Qué noble. Pero veremos cuánto dura tu valentía». Con un gesto, se dio la vuelta y salió del hotel, dejando un silencio que pesaba como plomo. Esa noche, en el apartamento de Isabela, el aroma a café fuerte llenaba el aire, mientras ella y Alejandro intentaban procesar lo sucedido. El documento estaba sobre la mesa, junto al diario de Ricardo y el broche de rosa. Clara había llegado minutos antes, con Diego a su lado, trayendo más información. Gabriel Vargas era un empresario con conexiones oscuras, conocido por adquirir propiedades a través de chantajes y amenazas. «Es peligroso», advirtió Diego, sus ojos fijos en Isabela. «Y parece que tiene algo personal contra tu familia». Isabela asintió, pero su mente estaba en otro lugar. Sentada en el sillón, con el diario de su padre en las manos, sintió una chispa de fuerza encenderse en su interior. Las palabras de Ricardo, llenas de amor por ella y su madre, le dieron una nueva claridad. No podía cambiar el pasado, pero podía luchar por el futuro. Miró a Alejandro, que estaba de pie junto a la ventana, con el rostro marcado por la preocupación. «Alejandro», dijo, su voz suave pero decidida, «no voy a dejar que Gabriel se salga con la suya. El Aurora era importante para mi padre, y ahora lo es para mí. Vamos a detenerlo». Él se giró, y por un momento, sus ojos se encontraron. Había algo nuevo en su mirada,
una mezcla de admiración y amor que hizo que el corazón de Isabela latiera más rápido. Cruzó la habitación y tomó su mano, su toque cálido y firme. «No estás sola», dijo, su voz baja. «Lo haremos juntos». Sus dedos se entrelazaron, y por un instante, el mundo pareció detenerse. El aroma del café, el sonido de la lluvia que había comenzado de nuevo, todo se desvaneció. Solo estaban ellos, y la promesa silenciosa de enfrentar lo que viniera. Pero en el fondo, Isabela sabía que Gabriel no era el único enemigo. Las sombras del pasado aún acechaban, y la verdad sobre Elvira seguía siendo un enigma. Mientras tanto, Clara y Diego intercambiaron una mirada. Su propia conexión, nacida entre cafés y documentos, estaba creciendo, pero también estaba marcada por la misma incertidumbre que rodeaba a la Aurora. «Tenemos que encontrar más pruebas», dijo Clara, rompiendo el momento. «Si Gabriel tiene aliados, necesitamos saber quiénes son». Isabela asintió, sintiendo el peso del broche en su bolso. Era hora de actuar, de tomar el control de su historia. Pero mientras miraba a Alejandro, supo que el verdadero desafío no era solo enfrentar a Gabriel, sino decidir si podía confiar plenamente en el hombre que amaba. La lluvia había cesado, dejando un aire fresco y cargado de salitre que se colaba por las ventanas del apartamento de Isabela. El aroma a café se desvanecía, reemplazado por el olor a papel viejo del diario de Ricardo, que descansaba abierto sobre la mesa. Las palabras de su padre, llenas de sueños rotos y promesas de amor, eran un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Isabela miraba a Alejandro, cuyos ojos verdes reflejaban la misma determinación que ardía en su pecho. La amenaza de Gabriel Vargas colgaba sobre ellos como una nube oscura, pero ahora, más que nunca, Isabela sentía que podía enfrentarlo. No estaba sola. Clara y Diego, sentados en el sillón opuesto, revisaban los documentos que habían recopilado. El ambiente estaba cargado de tensión, pero también de una extraña camaradería. El sonido de las páginas al pasar y el leve crujido de la madera del suelo creaban un ritmo que parecía acompasar sus pensamientos. «Encontré algo más», dijo Diego, levantando un archivo digital en su laptop. «Es un contrato antiguo, firmado por Ricardo y Elvira. Parece que intentaron crear una sociedad para salvar el Aurora, pero alguien lo saboteó. Y adivinen quién aparece en los registros financieros. Gabriel Vargas». Isabela sintió un escalofrío. Entonces, Gabriel no es solo un oportunista, tiene una vendetta personal. Miró a Alejandro, buscando una reacción. Él apretó los labios, su mano aún sosteniendo la de ella, el calor de su piel un ancla en medio del caos. «Mi madre nunca mencionó a Gabriel», dijo Alejandro, su voz baja pero cargada de frustración. «Pero si está involucrado en lo que le pasó a Ricardo, no descansaré hasta que pague». Clara alzó una ceja, dejando su taza de té sobre la mesa. «Y hablando de tu madre, ¿dónde está? Desapareció después de esa confrontación en el hotel. ¿Crees que está trabajando con Gabriel?» Alejandro negó con la cabeza, pero la duda en sus ojos era evidente. «No lo sé, pero voy a encontrarla. Y voy a hacer que hable». Isabela apretó su mano, un gesto que era tanto un consuelo como una promesa. «Lo haremos juntos», dijo, su voz firme. «Pero necesitamos un plan. Gabriel no va a rendirse, y si el Aurora es tan importante para él, debemos entender por qué». Diego asintió, señalando su laptop. «Hay rumores de que el terreno de la Aurora tiene más valor del que parece. Algo sobre derechos mineros en la costa, escondidos bajo el hotel. Si Gabriel los quiere, no se detendrá ante nada». El peso de esas palabras cayó sobre el grupo como una losa. Isabela sintió el broche de rosa en su bolso, un recordatorio de su padre y de las promesas rotas que la habían llevado hasta allí. Pero también sintió una chispa de esperanza. Si podían descubrir la verdad, si podían proteger el Aurora,
Tal vez podrían honrar la memoria de Ricardo y construir algo nuevo. Esa noche, mientras Clara y Diego se quedaban revisando más documentos, Isabela y Alejandro regresaron al Hotel Aurora. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban sobre el edificio, que parecía un gigante dormido bajo la luz de la luna. El aroma a rosas marchitas aún flotaba en el aire, mezclado con el salitre del mar cercano. Mientras caminaban por los pasillos polvorientos, sus pasos resonaban en el silencio, y la tensión entre ellos era palpable. «Gracias», dijo Isabela de repente, rompiendo el silencio, «por no rendirte, por estar aquí, a pesar de todo». Alejandro se detuvo, girándose hacia ella. Sus ojos verdes eran un torbellino de emociones, y por un instante el mundo se redujo a ellos dos. «Isabela, nunca me rendiría contigo», dijo, su voz baja y cargada de intensidad. «Eres todo lo que no sabía que necesitaba». Ella sintió un nudo en la garganta y, sin pensarlo, se acercó más. Sus manos se encontraron y el roce de sus dedos fue como una chispa que encendió algo profundo. Sus rostros estaban tan cerca que podía sentir su aliento, cálido y tentador, mezclado con el aroma de su colonia. «Prométeme algo», susurró ella. «Pase lo que pase, no me dejes en la oscuridad otra vez». «Lo prometo», respondió él, su voz un juramento. Sus labios estaban a punto de tocarse, pero un ruido en el pasillo los detuvo. Era Marcos, con el rostro tenso y un teléfono en la mano. «Encontré a Elvira», dijo su voz urgente. «Está en una casa en las afueras, pero no está sola. Hay hombres con ella, y creo que son de Gabriel». El corazón de Isabela se aceleró. Alejandro tomó su mano, su agarre firme. «Vamos ahora», dijo, su voz cargada de determinación. «Es hora de terminar con esto». Mientras corrían hacia el auto, con el viento soplando y el olor a mar llenando el aire, Isabela sintió que todo convergía hacia este momento. El Aurora, su padre, Elvira, Gabriel, todos los hilos de su vida se estaban entrelazando, y la confrontación final estaba a punto de comenzar. Miró a Alejandro, cuya mandíbula estaba tensa, pero cuyos ojos brillaban con una promesa silenciosa. Juntos, podían enfrentar cualquier cosa, pero en el fondo una sombra de duda permanecía. ¿Y si la verdad que estaban a punto de descubrir era más de lo que podían soportar? El auto rugió por la carretera costera, con las luces de la ciudad desvaneciéndose en la distancia. El broche de rosa, guardado en el bolso de Isabela, parecía latir con una energía propia, como si supiera que el final estaba cerca. La noche envolvía la carretera costera como un manto negro, con el aroma salado del mar y el jazmín silvestre impregnando el aire. El auto de Alejandro rugía hacia la casa donde Marcos había localizado a Elvira, y el corazón de Isabela latía con una mezcla de miedo y determinación. El broche de rosa, guardado en su bolso, parecía vibrar con el peso de las verdades que estaban a punto de desentrañar. Elvira, en el asiento trasero, permanecía en silencio, su rostro pálido reflejando un remordimiento que Isabela aún no estaba lista para aceptar. La confrontación con Gabriel Vargas en el Aurora había sido intensa, pero las palabras de Elvira, «tú eres su hija», habían abierto una herida más profunda. Ahora, todo convergía hacia este momento. Llegaron a la casa, un edificio modesto rodeado de palmeras que se mecían con el viento. El olor a tierra húmeda llenaba el aire, y las luces parpadeantes en las ventanas parecían susurrar peligro. Marcos los esperaba en la entrada, su rostro tenso. «Elvira está adentro con Gabriel y 2 de sus hombres», susurró. «Tengan cuidado». Alejandro tomó la mano de Isabela, su agarre cálido y firme. «No te dejaré sola», dijo, sus ojos verdes brillando con una promesa que ella quería creer. Juntos entraron.
El salón principal estaba iluminado por lámparas tenues, con el aroma a cera derretida mezclándose con la tensión que flotaba en el aire. Elvira estaba sentada, con las manos cruzadas, mientras Gabriel Vargas se paseaba frente a ella, su cicatriz reluciendo bajo la luz. Sus hombres, armados, vigilaban las salidas. ¡Qué reunión tan conmovedora!, dijo Gabriel, su voz cargada de sarcasmo al ver a Isabela y Alejandro, la hija de Ricardo y el heredero de los Salvatierra. Perfecto. Termina con esto, Gabriel, gruñó Alejandro, su cuerpo tenso. ¿Qué quieres? ¿El Aurora? ¿Por qué? Gabriel sonrió, frío como el hielo. El Aurora no es solo un hotel, Alejandro. Bajo su terreno hay depósitos minerales, un tesoro que tu madre y Ricardo intentaron ocultar. Pero hay más. Sus ojos se posaron en Isabela, y su sonrisa se volvió cruel. Pregúntale a ella por su secreto, el que guarda con tanto celo. Isabela sintió que el suelo se desvanecía. ¿Su secreto? Su corazón se aceleró, y el broche de rosa en su bolso pareció quemar. Nadie sabía lo que había enterrado hace años, el dolor que cargaba en silencio. Miró a Elvira, que la observaba con una mezcla de miedo y compasión. No sé de qué hablas, mintió, su voz temblando. Gabriel soltó una risa seca. Oh, Isabela, no te hagas la inocente. Sé lo que escondes. Y Elvira también. Se volvió hacia ella. Díselo, Elvira. Cuéntale sobre el niño. El mundo se detuvo. El aroma a cera derretida se volvió sofocante, y el sonido de un relámpago afuera resonó como un eco de su propio corazón. Isabela sintió que las piernas le fallaban, pero Alejandro la sostuvo, sus manos firmes en sus hombros. ¿De qué está hablando?, preguntó él, su voz baja pero cargada de urgencia. Elvira se puso de pie, sus manos temblando. Isabela, lo siento. Descubrí tu secreto hace años, cuando Ricardo aún estaba aquí. Intenté protegerte, pero Gabriel lo supo. Él lo usó para chantajearme. Isabela sintió las lágrimas quemar sus ojos. No, susurró, retrocediendo. No puedes saberlo. Nadie lo sabe. Gabriel dio un paso adelante, su voz cortante. Sé que tuviste un hijo, Isabela. Un niño que diste en adopción cuando tenías 18 años, después de que tu madre murió y tu mundo se derrumbó. ¿Crees que puedes enterrar algo así? Elvira lo supo, y Ricardo también. Por eso él nunca se fue del todo. Quería encontrarlo. El dolor atravesó a Isabela como un cuchillo. Había sido una adolescente rota, sola, cuando dio a luz a un niño que no podía criar. Lo había entregado con la promesa de un futuro mejor, pero el peso de esa decisión la había perseguido siempre. Miró a Alejandro esperando encontrar juicio en sus ojos, pero solo vio dolor y amor. Isabela, dijo él, su voz quebrándose, ¿por qué no me lo contaste? Porque no podía, respondió ella, las lágrimas cayendo ahora. Era demasiado, y tenía miedo de que me vieras como alguien roto. Alejandro tomó su rostro entre las manos, sus dedos cálidos contra sus mejillas húmedas. Nunca podrías estar rota para mí, susurró. Eres más fuerte de lo que nadie podría imaginar. Antes de que pudieran seguir, Gabriel sacó un arma, apuntando a Isabela. Suficiente drama, gruñó. Dame el testamento de Ricardo, o ella paga el precio. El caos estalló. Alejandro se lanzó sobre Gabriel, derribándolo, mientras Marcos forcejeaba con uno de los hombres armados. Isabela, movida por un instinto que no sabía que tenía, tomó una silla y golpeó al segundo hombre, desarmándolo. Elvira gritó, pero no se movió, paralizada por el peso de sus propios errores. Cuando la policía, alertada por Clara y Diego, irrumpió en la casa, Gabriel estaba en el suelo, inmovilizado, y sus hombres rendidos. Isabela, temblando, se aferró a Alejandro. El aroma de su colonia, mezclado con el sudor y la pólvora, la ancló a la realidad. Lo hicimos,
susurró él, su aliento cálido contra su frente. Pero ella sabía que el verdadero clímax no era la captura de Gabriel, sino la verdad que ahora todos conocían. Su hijo, su secreto, estaba al descubierto, y con él, su corazón. El Hotel Aurora se alzaba bajo la luz plateada de la luna, sus paredes cubiertas de enredaderas, susurrando historias de un pasado que finalmente estaba siendo liberado. El aroma a rosas marchitas y madera húmeda llenaba el aire, mezclado con el salitre del mar cercano. Isabela, de pie en la biblioteca, sostenía el testamento de Ricardo, el documento que declaraba el Aurora como su herencia. Pero sus pensamientos no estaban en el papel, sino en las palabras de Gabriel, que aún resonaban. Sé que tuviste un hijo. Su secreto, guardado durante años, había sido expuesto, y el peso de esa verdad la hacía sentir desnuda ante el mundo. Alejandro estaba a su lado, su mano en la suya, cálida y firme. No había hablado mucho desde la confrontación con Gabriel, pero su silencio no era de juicio, sino de apoyo. Elvira, sentada en un sillón polvoriento, miraba al suelo, como si el peso de sus acciones la hubiera aplastado. La policía se había llevado a Gabriel y sus hombres, pero la tensión en la habitación seguía siendo palpable. «Isabela», dijo Elvira, rompiendo el silencio. Su voz era frágil, casi rota. «Nunca quise que sufrieras. Cuando supe lo de tu hijo, intenté ayudarte. Ricardo quería buscarlo, pero yo lo convencí de que no lo hiciera. Pensé que era lo mejor para ti». Isabela sintió una oleada de rabia, pero también de compasión. «No tenías derecho a decidir por mí», dijo, su voz temblando. «Ese niño era mi vida, mi dolor, y tú lo usaste para controlar a mi padre». Elvira bajó la mirada y una lágrima cayó por su mejilla. «Lo sé, y lo pagaré por el resto de mi vida». Alejandro apretó la mano de Isabela, su toque un recordatorio de que no estaba sola. «No podemos cambiar el pasado», dijo, su voz baja pero firme. «Pero podemos construir algo nuevo, el Aurora, nuestro futuro, y tal vez, si quieres, podemos buscar a tu hijo». Esas palabras fueron como un rayo de luz en la oscuridad. Isabela lo miró, sus ojos avellana brillando con lágrimas. «¿Lo harías? ¿Estarías conmigo incluso después de esto?» Él sonrió, una sonrisa suave que parecía prometer el mundo. «Siempre, Isabela. No importa lo que venga». Ella asintió, sintiendo que una parte de su corazón, cerrada durante años, comenzaba a abrirse. Juntos, fueron a la caja fuerte de la biblioteca, donde encontraron más documentos de Ricardo, cartas que detallaban su amor por ella y su madre, y un archivo con información sobre la adopción de su hijo. No era mucho, pero era un comienzo. El aroma a papel viejo y cera derretida llenaba el aire, y por primera vez Isabela sintió que el pasado no era una cadena, sino un puente hacia algo nuevo. Días después, Clara y Diego llegaron a la Aurora con noticias. Habían rastreado a una agencia de adopción que podría llevarlos al niño, ahora un adolescente, que vivía en una ciudad cercana. «No será fácil», advirtió Clara, su voz suave mientras tomaban café en el jardín del hotel, el aroma a tierra fresca envolviéndolos. «Pero mereces saber quién es». Isabela asintió, con el broche de rosa en su mano. «Lo sé, y lo haré, pero no sola». Miró a Alejandro, que estaba a su lado, supervisando los primeros trabajos de restauración de la Aurora. El hotel comenzaba a renacer, con obreros limpiando las enredaderas y restaurando los vitrales. Era un símbolo de su propia transformación. Esa noche, en el balcón de la Aurora, Isabela y Alejandro se miraron bajo las estrellas. El sonido de las olas era una melodía constante, y el aire fresco traía el perfume del mar. «Te amo», dijo ella, por primera vez, su voz temblando pero segura. «Y no quiero enfrentar esto sin ti». Alejandro la atrajo hacia él,
sus labios rozando los de ella en un beso que sabía a promesas cumplidas. «Nunca estarás sin mí», susurró, su aliento cálido contra su piel. «Vamos a encontrar a tu hijo, y vamos a hacer de la Aurora un hogar, para nosotros, para él, para todos». El peso del broche en su mano se sentía diferente ahora, no como una carga, sino como un recordatorio de que el amor, aunque doloroso, siempre encontraba un camino. El sol se alzaba sobre el Hotel Aurora, bañando sus paredes renovadas con una luz dorada que parecía prometer un nuevo comienzo. El aroma a pintura fresca se mezclaba con el perfume de las rosas que florecían en el jardín, y el sonido de las olas rompiendo contra la costa era una melodía constante, un recordatorio de la constancia del mar y del amor. Isabela estaba en el balcón del salón principal, con la llave antigua de la Aurora colgando de una cadena alrededor de su cuello, junto al broche de rosa. Sus dedos acariciaban ambos objetos, que ahora eran símbolos de su pasado y su futuro. Alejandro se acercó, su presencia tan cálida como el sol que los envolvía. Había cambiado en las últimas semanas, sus ojos verdes ahora más suaves, más abiertos, como si el peso de los secretos de su familia se hubiera levantado. «El Aurora está quedando hermoso», dijo, apoyándose en la barandilla a su lado, «como tú lo soñaste». Isabela sonrió, su corazón lleno de una paz que no había sentido en años. «No es solo mi sueño», respondió, «es el de mi padre, el nuestro, y tal vez, algún día, el de mi hijo». Habían comenzado a buscar al niño, que Isabela dio en adopción, con la ayuda de Clara y Diego, quienes se habían convertido en aliados inseparables. Diego estaba escribiendo un libro sobre la historia de la Aurora, mientras Clara planeaba una gran reapertura, con eventos que llenarían el hotel de risas y vida. Su propia relación florecía, un eco del amor que Isabela y Alejandro habían encontrado. «Nunca pensé que un hotel viejo me daría una familia», dijo Clara una tarde, mientras tomaban café en el jardín, el aroma a jazmín llenando el aire. Elvira había desaparecido de sus vidas, enviando una última carta en la que prometía dejarlos en paz. «No merezco tu perdón», escribía, «pero espero que el Aurora sea el hogar que Ricardo siempre quiso para ti». Isabela no estaba lista para perdonarla, pero guardó la carta, sabiendo que el tiempo podría suavizar las heridas. Esa tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras, Alejandro tomó la mano de Isabela y la llevó a la playa frente a la Aurora. La arena estaba fresca bajo sus pies, y el sonido del mar era un susurro de esperanza. «Hay algo que quiero preguntarte», dijo, su voz temblando ligeramente. Sacó una pequeña caja de terciopelo y la abrió, revelando un anillo sencillo pero elegante, con una rosa grabada en el metal. «Isabela Torres», dijo arrodillándose, «te amo con todo lo que soy. Quiero construir un futuro contigo, aquí, en el Aurora, con nuestro amor y con la familia que encontraremos. ¿Te casarás conmigo?» Las lágrimas rodaron por las mejillas de Isabela, pero eran de alegría. «Sí», susurró, su voz quebrándose. «Sí, Alejandro». Él deslizó el anillo en su dedo, y cuando se levantaron, se besaron bajo las estrellas. Un beso que sabía a promesas, a sanación, a hogar. Mientras el mar cantaba a su alrededor, Isabela supo que el amor verdadero, como el Aurora, requería valentía y vulnerabilidad. Había encontrado ambas, y ahora, con Alejandro a su lado y la esperanza de reunirse con su hijo, el futuro brillaba como el amanecer sobre el hotel.